Lo que este proyecto o este intento de cambio de nombre, digamos que han habido varios además en el tiempo nunca han progresado, es querer encontrar un sinónimo entre mujer y familia. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista con Marlene Molero. Ella es fundadora de Gender Lab y una de las voces más autorizadas localmente en términos del feminismo. El martes, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre que plantea declarar de interés nacional el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué es que este cambio de una palabra en el nombre del ministerio preocupa? Lo vamos a conversar con Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Muy buenas noches y bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar acá. Gusto también para mí tenerte con nosotros. ¿Por qué en el Perú se necesita un Ministerio de la Mujer? A ver, tenemos una situación de desigualdad estructural que viven las mujeres, que toca temas de salud, toca temas de educación, política, acceso a recursos económicos, una situación muy grave de violencia, donde 6 de cada 10 mujeres van a pasar en su vida adulta por alguno de estos, 3 de ellas en violencia física. Estos no se restringen, digamos, a un espacio específico en la sociedad, sino, como señalé al inicio, son estructurales, vienen profundamente arraigados, y los cambios y el progreso es lento, pero debe ser también progresivo, ¿no? Entonces hay toda una problemática específica que responde a esto y que justifica que tengamos un ministerio de la mujer como tal, per se, y de poblaciones vulnerables, ¿no? Que es la otra parte, que hay toda una agenda también ahí, donde se abordan a otros integrantes del grupo familiar, donde están las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, ¿no? Esta semana el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú publicó un comunicado precisamente reaccionando a esta decisión de una comisión del Congreso que dice que la necesidad de atender aspectos relacionados a la familia ya está cubierta por el Ministerio de la Mujer, ya que sus servicios no son excluyentes y aborda a las personas integrantes del grupo familiar que sufren violencia, protegiendo y fortaleciendo a la familia. En este contexto en el que el sistema de las Naciones Unidas está llamando la atención respecto a que ya el Ministerio de la Mujer es posible de considerarlo como un Ministerio de la Familia también. ¿Qué crees que más bien hay detrás de este pedido y de esta búsqueda del Parlamento? Mira, lo lamentable con esta propuesta en realidad es que pretende desinformar, ¿no? Porque la forma en que ha sido expuesta hace entender que el ministerio únicamente atiende temas de mujer y que no tiene una atención a otras personas que puedan integrar el grupo familiar, ¿no? Por eso la propuesta del propio proyecto no es que contribuya a la igualdad de trato, atención a la familia en su conjunto, ¿no? Como si no lo hiciese. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dentro de poblaciones vulnerables, y digamos, lo he vuelto a revisar antes de esto porque creo que es información que se tiene que tener muy claro, porque esto se está basando en base a una desinformación, o sea, se está haciendo intentar creer a la gente que no se atienden temas o intereses de la familia o que vayan más allá de la mujer, ¿no? Entonces, a muchos les puede parecer razonable pues que hay un cambio para que se incluyan más miembros, pero ya se hace. El Viceministerio de Poblaciones Vulnerables tiene una dirección general de familia, con direcciones específicas para el fortalecimiento de familias, tal cual, así se llama, y de personas adultas mayores que en otra dependencia. Tiene una dirección general de niños, niñas y adolescentes. Tiene una dirección general de adopciones. Tiene un programa nacional para el bienestar familiar. Todo eso está bajo el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Entonces, todo esto que se quiere hacer creer que va a hacer ahora el ministerio una vez que se le cambie el nombre, son cosas que ya lo hacen. Lo que este proyecto o este intento de cambio de nombre, digamos, han habido varios además en el tiempo nunca han progresado, es querer encontrar un sinónimo entre mujer y familia.
¿no? Y la mujer, digamos, puede tener una vida en familia, una dimensión, digamos, familiar como esposa, como madre, como hija, como con otros roles también, pero también los tiene en otros ámbitos de la sociedad. Y las desigualdades que vive y experimenta a lo largo de su ciclo de vida no solamente se dan en una unidad familiar. Por ejemplo, acoso político, ¿no? Los agentes del acoso político no están, digamos, en la familia, son otros actores. Violencia económica, por el tema de la desigualdad salarial, que la puede ejercer, por ejemplo, un empleador, distinto también a la familia. Violencia. Recordamos el lamentable caso de Avi Ágreda, quien comete el feminicidio no es un integrante de su grupo familiar y no deja, por tanto, de ser feminicidio. Muchos feminicidios son cometidos por exparejas. Entonces, nuevamente, no, la problemática de la mujer no se subsume a la familia, no la excede, como cualquier otra persona que tiene distintas dimensiones y distintos espacios que ocupa en la sociedad. Y el problema de la mujer es histórico, digamos, no es un problema que surge ahora, sino que vamos ganando y vamos avanzando en derechos, pero que hoy tengamos derecho, por ejemplo, al voto, derecho a la educación, derecho a la salud, no quiere decir que estemos en una igualdad real, estamos en una igualdad declarada por la Constitución en las leyes en las que tenemos mucho trabajo todavía que hacer para poder lograr otros resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica que tengamos un ministerio de la mujer y que haya, por supuesto, también un ministerio de poblaciones vulnerables donde están centrados los ejes de familia. Mencionaste, digamos, que esto se ha intentado hacer en el pasado, pero creo que en este momento hay una circunstancia en la que en el Congreso tanto las fuerzas de la izquierda como las fuerzas de la derecha tienen más bien tendencias conservadoras en la perspectiva social. Haciendo, digamos, un esfuerzo de perspectiva pesimista, ¿qué efectos crees tú que tendría la aprobación de una norma de esta naturaleza y cuáles son entonces las razones por las que deberíamos evitarlas? A ver, hay un tema acá, ¿no? Y es que el Congreso no tiene competencia para plantear el cambio de nombre de un ministerio, ¿no? Entonces esto en realidad es un despilfarro de recursos. El Congreso haciendo algo claramente para lo que no es competente, esto tiene que venir una propuesta del Ejecutivo, así que esto en realidad no debería pasar. Y más allá de ser una pérdida de tiempo y de recursos, lo que sí pone en evidencia es una arremetida, digamos, conservadora que ya tuvo su muestra fuerte con comprometer seriamente lo que es el enfoque de género en la educación y la educación sexual integral, que además ni siquiera fue observada por el Ejecutivo. Lo que se viene, digamos, y lo que está también es el proyecto de ley de la congresista Barbarán, ¿no? Donde con esta protección especial que le da al embarazo, pues estaría saltándose o se estaríamos, digamos, en la práctica eliminando el aborto terapéutico, ¿no? Que es aquel que se practica cuando o el feto es inviable o la vida de la mujer está en riesgo, ¿no? O sea, acá ya es, digamos, es el mínimo de la progresión en temas de aborto. Bueno, y con el Congreso que tenemos es probable, ¿no? O digamos, o no es impensable que ese proyecto sea aprobado, ¿no? Y con el ejecutivo que tenemos, también no y que no lo sabemos ya si es que observe. podría ser observado o no, o que ideas como el Ministerio de la Familia puedan convertirse en una semilla de ideas para el gobierno también, ¿no? O sea, recordemos además que el Ministerio de la Mujer pues ha tenido perfiles tan disímiles que evidencian que no hay una postura clara de parte del presidente, en este caso, de qué es lo que hace con la agenda mujer, ¿no? Entonces, y básicamente en este momento dependemos de la ministra que está para que no se cambie el nombre, la ministra Que ha anterior que rechazado la estuvo, aprobación, ha rechazado este proyecto de ley, ¿no? que ya lo rechazó efectivamente, ¿no? Pero no tuvo la fuerza suficiente para bloquear o por lo menos para observar el proyecto de ley sobre el tema del enfoque de género en la educación. Entonces, claro, uno se pregunta, y sigue ella ahí, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera o sea, dejó su cargo por eso, que ciertamente lo ameritaba como una forma muy fuerte de protesta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ahorita apruebe el Congreso el proyecto de ley de la congresista Barberán, ¿no? Entonces, tampoco se va a observar. Tampoco va a renunciar, o Tampoco va a vamos a observar. seguir en este camino de retroceso en lugar de avances de lo que debería ser
una agenda de igualdad y una agenda en la igualdad en la que, recordemos, al final ganamos todos, ¿no? Con mayor igualdad de género, no es que algunos pierdan y las mujeres ganen, sino que ganamos todos. Sí, no, efectivamente, acá se avanza, o sea, no podemos avanzar como país dejando a la mitad de la población fuera, digamos, de la sociedad o retrasando su rol dentro de la sociedad, ¿no? Desde temas de PBI hasta reducciones de violencia, ¿no? Entonces acá ciertamente todas las personas avanzamos, como país avanzamos, que unas personas adquieran en la práctica de derechos no quiere decir que otros lo estén perdiendo, ¿no? No es un bien escaso, digamos, por así, no se va a acabar uno con el otro. Entonces, sí, digamos, es bien importante. Estamos en una arremetida conservadora fuerte donde se intenta restringir a la mujer nuevamente al ámbito familiar. El ámbito familiar no es algo negativo, no se dice con esa connotación que tenga negativo, pero nuevamente la mujer, al igual que otras personas dentro de familia, al igual que los hombres, se desarrollan y desenvuelven en otros ámbitos también y han venido teniendo situaciones de desigualdad que tienen que ser abordadas en esos otros ámbitos también. Claro, y que tienen que ser abordadas por un ministerio que, al menos en la teoría, debería motivar al resto de ministerios a establecer políticas intersectoriales para enfrentar estos problemas estructurales que mencionabas, Marlene. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en Comité de Domingo, como siempre trayendo una mirada lúcida de los temas y esperemos, crucemos los dedos, que esto se quede nada más en el tintero del Congreso y también este tema muy importante del aborto terapéutico.